Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. ¿Cómo están? Los saluda como siempre el profe Cristian, deseándole que ustedes y su familia estén espectacular. Bueno, vamos a arrancar rapidito con lo que es ya, chicos, el primer tema que yo considero que es más hacia automatización que hacia la parte de electricidad de obra que hemos visto hasta ahora. Prácticamente falta un temita más, que es algo de proyecto y quizás alguna otra tontería en lo que respecta al primer año. Ya los contenidos están dados y de acá en adelante va a ser repaso y obviamente prepararnos con algunas cositas de automatismo que, como dan una buena salida laboral, ya puedo darle una herramienta para que puedan ganar un poquito de dinero extra, ¿no? Creo que a nadie le viene mal, ¿verdad? Bien. Primer mate, como siempre, a su salud y acá arrancamos, ¿eh? Les comparto de una el Word y les voy a dar, obviamente, la información básica que tenemos de Contactor para introducirnos en lo que es este tema. Bien. A ver, es un dictadito de mi parte. A ver. Bien, simplemente para escribir. Bien, anotamos esto. El Contactor es el dispositivo de maniobra y automatización más utilizado, tanto en la industria, pero entre nosotros ya les paso a comentar, una buena instalación va a tener en un MBTS un contactor en 24 volt, y también en comercio y hogares, porque debería ser así. La verdad que en la época, cuando descubrió Corona América, que yo hice el curso de electricidad, bueno, para ser sincero, en ese momento existían los MBTS, chicos, pero, por ejemplo, no se esperaba que un MBTS, un circuito de muy baja tensión, esté de repente en un hogar. Se comandaba todo con contactores de 220 volts. Y ahora estoy haciendo un ayornamiento, ¿no? Como para que nosotros adaptemos esto a la realidad, que hoy en día un MBTS debería estar y tiene que estar, lo tienen que instalar en un hogar también, ¿no? Bien. Excelente. Permite el arranque directo de motores. Y agregamos, estos motores pueden ser monofásicos o trifásicos. No importa, de una forma u otra permite el arranque de un motor, ¿sí? ¿A qué motivo se debe este? Bueno, el motivo del uso de un contactor es para dar estabilidad a la instalación. ¿Por qué? Ya lo habíamos comentado. Cuando un motor arranca, depende su constitución de fábrica, puede elevar de 6 a 8 veces la intensidad nominal que consume en su ritmo de trabajo, ¿sí? Bien, vamos con esto. Bien. Vamos a ver un poquito cómo está compuesto el contactor. Bien. El contactor tiene un núcleo fijo en dicha base se encuentra
una bobina tubular. Dicha bobina genera un campo de atracción que vence un resorte que en estado de reposo mantiene los polos del contactor abierto. Al generarse la estimulación de la bobina del contactor, genera un campo magnético de atracción que vence la fuerza mecánica del resorte y allí permite el paso de la corriente. Bien, hasta ahora, ¿qué quiero decir? Una cosa importante. Podemos comentar que el contactor tiene dos partes bien definidas. Uno, lo que se define como la parte de mando. El mando está compuesto por la bobina tubular, que al estimular genera ese campo magnético que recién mencionamos para permitir el paso de la carga. Y dos, la carga en sí. La carga en sí viene a ser, o por un lado, ¿no?, el servicio monofásico o trifásico, dependiendo lo que vamos a alimentar eléctricamente. ¿Sí? Bien. A ver si puedo avanzar un poquito más con esto. Bien. El tipo de bobina va a depender del tipo de circuito o punto de aplicación donde se va a utilizar el mando de dicho contactor. ¿Sí? Bien, ¿qué vamos a agregar? Bien, vamos con esto. Existen contactores que son de corriente directa, de corriente alterna
Y también contactores que trabajan con distintas tensiones. Contactores con bobinas de 24 volts, 110 volts, 220 volts, así. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nota. Es muy importante que se comprenda que el mando es independiente a la carga. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos tener en el contactor cualquier tipo de las bobinas mencionadas para el mando, y la carga puede ser de cualquier tensión. 24, 110, 220. $3.80, ¿se comprende? O sea, nada tiene que ver, o sea, esto lo digo, chicos, porque en general es una cosa que a todos se nos pasa en la cabeza la primera vez que entendemos de contactor, que decimos, y no, ¿cómo un contactor que está mandado con 24 volts va a poder, no sé, manejar un circuito trifásico? No tiene nada que ver eso. Una cosa es el mando, lo que, digamos, la tensión que espera la bobina para cerrar sus polos y permitir el paso de la corriente, y otra cosa es cómo se genera esa corriente. Si la corriente que pasa por la parte de carga, ¿sí?, puede ser igual en 24, en 110, en 220 o en 380. ¿Sí? O cualquier tensión que requiera un artefacto, ¿no? O sea, que requiera el dispositivo que vamos a alimentar nosotros. A ver. Bien. Sobre la bobina que se ha mencionado dentro del mando del contactor, tenemos un núcleo móvil. Dicho núcleo móvil va asociado asociado a un laminado de silicio que al magnetizarse se acerca al magnetizarse, se acerca a la bobina del contactor, venciendo la resistencia que genera se me fue la cabeza, pucha, a ver si lo vamos a encontrar. Ya lo nombré en realidad, a ver si lo tengo acá arriba. Sí, para entender los sueños no llegan solo, chicos. Ahí está, no me salía la palabra. Que genera un resorte. No me salía la palabra resorte, ¿qué voy a hacer? Cuando la bobina del contactor mando
¿sí? Recibe la tensión correcta. Epa, correcta. ¿Qué ocurre? Genera un campo magnético el campo magnético produce la atracción del laminado de silicio y dicha atracción, mientras dura, o sea, ¿esto qué sería mientras dura? Mientras la bobina del contactor está estimulada, cambia el estado de la parte de carga que con el contactor sin estímulo tiene sus polos abiertos y estimulado cierra los polos y allí sucede el paso de la corriente con la cual alimentamos el artefacto que estamos dando carga. ¿Sí? Bien, léanlo tranquilo. A ver qué vamos a agregar acá. Bueno, está bueno esto. Cuando la bobina no es alimentada, pierde la particularidad de generar magnetismo y al perder esta particularidad, libera los laminados de silicio que vamos a poner así, abren los polos de la carga del contactor y al abrirse no alimentan eléctricamente el dispositivo que tiene allí dando su servicio. ¿Sí? ¿Y qué vamos a agregar? En este caso, vemos que el contactor, al liberar a la lámina de silicio, permite volver a dicha lámina en la posición alta
alejada de la bobina con sus polos de carga abiertos. ¿Sí? Es algo más para agregar. Y con esto, ¿qué voy a venir a hacer acá? Bueno, primero que vamos a hacer es, a ver si nos permite guardar esto. Vamos a ir de la carpeta de electricidad, contactor. Vamos a poner definición. Le damos a guardar. Bueno, Reina, no se te ocurra ladrar porque estoy en clase y van a ladrar. Así que voy a tener que cortar acá la clase un minutito y continúo en breves segundos porque mis perritos van a empezar a ladrar ahora. No, no están ladrando, vengo zafando. Bien. Porque acá estoy con uno que está con problemas de salud. Bueno, si se ponen a ladrar, corto, porque están llorando los perros y se ponen a llorar todos. Bien, mientras tanto, vamos a aprovechar con lo siguiente. Bien, obviamente estamos estudiando contactor. Bien, le voy a dibujar un contactor promedio, ¿no? Más o menos es algo similar a esto, fíjense. Ustedes van a tener primero una parte que dice, depende del contactor, pero lo van a dar cuenta, que dice L1, ¿sí? Cuya salida es en T1, L2, cuya salida es en T2, y L3, cuya salida es en T3, ¿sí? Bien. Y aparte de eso también vamos a ver que tienen, generalmente, puestos así, esto sí lo hago como un poquito aparte, no es aparte, pero es para que entiendan la diferencia. Algo que se denominan auxiliares, ¿sí? Yo voy acá a dibujar un auxiliar solito, porque generalmente suele venir con un solo auxiliar, que genéricamente lo van a encontrar con el número 13 y acá en la salida con el número 14. Y aparte de eso, ¿sí? A ver. ¿Qué voy a tener? Por otro lado, voy a tener acá, ¿sí? La estimulación de la bobina del contactor, que va a estar justamente identificada por A1 y A2. Bien. ¿Qué les voy a comentar de todo esto, chicos? Vamos acá. Bien. Pensémoslo de esta manera. ¿Mm? Vamos acá. Yo, como siempre, voy a tener mi TM. Ese TM, vamos a entender que tengo fase y neutro y tengo 220 volts. Bueno, el primer caso sería un contactor, ¿sí? Que funcione en 220 volts y que la bobina funcione a 220 volts. Y supongamos que lo que vamos a cargar acá va a ser un artefacto monofásico. Vamos a suponer un motorcito, ¿sí? Ahí, disculpen que la verdad no se veía bien, pero como estaba dando vuelta mostrando las cosas, recién ahora me doy cuenta. ¿Sí? Ahora lo empezamos a ordenar, pero supongamos, sí, insisto, acá tengo servicio monofásico, fase y neutro, el contactor también es monofásico, o sea que tengo que mandar fase en A1 o en A2, es indistinto, porque recuerden que acá no tenemos polaridad, y la otra opción en el viceversa. Si en A1 puse fase, pongo neutro en el A2. Si en A1 puse fase, en A2 puse neutro en A1. ¿Se comprende? O sea, eso cambia sin ningún problema. Pero primero que voy a mostrar acá, entiendan esto. Es un contactor, 220 volts, ¿sí? Alimentando
motor monofásico. O sea, un motor de también 220 volts. Entonces, sencillo, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Observen. De acá, como L1 es asociado a T1, L es asociado a T2 y L3 es asociado a T3, esto es la parte de, se denomina carga. ¿Sí? Por otro lado, acá que tengo un auxiliar, pero que todavía no lo vamos a ver ahora porque no explicamos lo que es normalmente abierto y normalmente cerrado. No todavía. Va a venir luego, pero quédese tranquilo que se va a dar porque con esto vamos a trabajar una banda. Van a trabajar una banda. Yo ya ahora me voy al Caribe a fumar un habano. Ya ahora, de acá en adelante, van a ver que el curso va a depender de ustedes y los razonamientos que hagan. Pero vamos con esto. Entonces quédense con esa idea, que L1 está asociado a T1. O sea que si yo mido acá, ¿sí? Justamente, si podría medir, ¿cómo se llama? Continuidad, cuando está cerrada esos polos, tengo continuidad entre L1 y T1, entre L2 y T2 y entre L3 y T3. ¿Se comprende? Cuando la bobina no está estimulada, ¿qué sucede? Esos polos están abiertos. Entonces es como una llave abierta que no permite el paso de la corriente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien, entonces, teniendo un motor monofásico, que es el caso, insisto, contactor a 220 volt, servicio 220 volt, motor monofásico. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente, fíjense, es sencillo. Voy a tener que sacar acá fase y neutro para alimentar a la bobina. Si la fase está alimentando a 2, el neutro va a alimentar a 1. Lo voy a mandar acá cruzado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta bobina está estimulada, vence justamente la lámina de silicio interna que tiene, que ¿qué sucede? Esa lámina se magnetiza porque, recordamos, A1 y A2 está vinculada ¿a qué? Está vinculada básicamente a una bobina. Esa bobina, al magnetizarse con la tensión que usa, que es 220 volts, lo que hace que es generar un campo magnético que atrae a las láminas de sílice. Y al atraer las láminas de sílice, lo que hace que es vencer justamente un resorte que está en la parte de carga, acá, en el contactor, y al cerrarse, chicos, ¿qué ocurre? Como de la misma térmica, yo estoy sacando fase, estoy sacando también neutro, al estimular esta bobina, los polos de L1 con respecto a T1, de L2 con respecto a T2 y de L3 con T3, que habitualmente en reposo están normalmente abiertos, se cierran, permite el paso de la corriente y así alimento con fase y con neutro mi motor monofásico. ¿Sí? Les muestro, insisto, esto es una primera previsualización. Vamos acá. Insisto, es contactor, ¿sí? Cuya bobina es de 220 volts, o sea que esta bobinita es estimulada con fase y neutro en 220 volts, y a la vez que va a alimentar un motor monofásico, que es la carga que tenemos acá. ¿Qué quiero que se queden? Que L1 va asociado a T1, L2 asociado a T2, L3 a T3, y que esto viene a ser la parte de carga del contactor. Esto que todavía es un misterio,
pero porque no lo quiero explicar ahora porque es mucha info, se denomina auxiliar, 3 y 14, y acá está el mando. El mando va a ser la parte que cuando está estimulado permite el paso de la corriente en relación de la carga. Recuerden que acá dentro en A1 y A2, en este caso, tengo una bobina, que esta bobina, como el contactor es en 220 volts, que acá lo habíamos dicho, ¿sí? Funciona con esas tensiones, y al recibir esa tensión, crea un campo magnético, que el campo magnético lo que hace es atraer magnéticamente la lámina de sílice, y al recibir la lámina de sílice, L1 y T1, L2 y T2, L3 y T3, ¿qué ocurren? Se cierran. Es como una llave que permite pasar por un lado la fase y por el otro el neutro. Ojo, acá no hay polo. La fase y el neutro la podés poner aquí, aquí o aquí, que no te va a traer, ningún tipo de problema. Como también, insisto y reitero, podrías poner fase en A2 o en A1 y viceversa, y tampoco hay problema, porque recordamos, no tenemos polaridad en lo que es un sistema alterna. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? Ponele, hicimos todo este trabajo, por ahora, nomás por ahora, al agarrar y levantar la térmica, al apagarla, lo primero que va a ocurrir, fíjese, se va a dejar de estimular esta bobina, o sea, la parte de mando no va a recibir la tensión. Al no recibir la tensión, obviamente, vamos a darnos cuenta que, por así decir, no va a generar campo magnético. Al no generar el campo magnético en la parte de carga, el resorte vence a la lámina de sílice. Al vencer se abre y la carga fase y neutro, que en este caso yo elegí en L1 y L2, no pasa, se desasocia de T1, de T2 y T3, porque la parte de carga del contactor, al no estar estimulada de esta bobina, pasa de normalmente cerrada, que estaba cuando estaba estimulada, a normalmente abierto, ¿sí? Y al abrirse, este motorcito que recibía fase y neutro deja de estar estimulado. ¿Sí? Bien. Lo que voy a agregar a esto es lo siguiente, que quiero que vean. A forma de nota, esperen que les comparto el Word. A forma de comentario, mencionamos que la reglamentación nos hace realizar el mando de la bobina del contactor por medio de dos botones. Uno, que genéricamente se denomina motor de marcha, y dos, botón, no motor. Sepan disculpar. Botón de marcha, y el otro, a ver, yo creo que iba. Ahí va, sí. Botón de parada. ¿Sí? Se van a dar cuenta que es marcha, encendido, parada, bueno, detenerse, ¿no? Asocienlo. Yo por si leen otro texto encuentran otra cosa, y para que no disocie. ¿Sí? Entonces, importante que obviamente, si nosotros estaríamos hablando, como lo vamos a hacer nosotros a lo largo de la carrera, yo a propósito compré contactores en 24 volts, porque es el más complicado, un poquito más sencillo. Sacás fase y neutro, lo mandás a la bobina y funciona. Pero yo quiero que ustedes se acostumbren a trabajar con contactores que siempre sean en 24 volts, porque la verdad, esto tiende a que toda la reglamentación sea en 24 volts, porque al ser el 24 volts, ¿qué pasa? Es una tensión baja y, obvio, chicos, esa tensión se va a aplicar ¿a dónde? Al mando.
El artefacto monofásico no, va a ser de 220, 110, 380, lo que ustedes quieran. Eso no va a cambiar. Pero de esa manera nosotros, aunque quizás puede llegar a, no sé, haber un problema eléctrico con un motor, garantizamos que la persona que hace el mando, o sea, el que está tocando la botonera de marcha o de parada, constantemente, físicamente está manipulando 24 volts y su salud y su integridad física no está en riesgo. Nada tiene que ver con la carga, que la carga, insisto, como ya lo comenté, puede ser 220, 380, 110, olvídense. Pero nosotros tenemos que, si se rompe el motor, que se rompa, pero no nos mate a nadie. Y para eso, a propósito, yo compré contactores en 24 volts y transformadores en 24 para acostumbrarlos a trabajar así, ¿sí? Que es lo más complicado, porque en el peor de los casos, si les toca 220, bueno, ¿qué van a hacer? Nada, sacan de acá directamente a 1, a 2, contactan, le dan la marcha con la ITM y ahí funciona. Pero yo quiero que se acostumbren en 24 volts. Pero este, como es un primer acercamiento, arranco con esto que me parece que por ahora está bastante correcto. Y para no llenarlo más de información, yo hago un corte, ¿sí? Posiblemente sea final de clases, porque es tema nuevo y es un tema muy especial que quiero que le presten atención. Así que decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, que estén muy bien, si los quiere. Gracias, gracias por permitir hacer lo que me gusta, que es enseñar. Y me despido. Chau, chau. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnos. ¿Cómo están? Los saluda el profe Cristian, deseándole que estén espectacular. Bueno, vamos a continuar hoy a hablar y meter tips prácticos, ¿sí? Y también repasar algunas cosas que se integran de todo lo que es la parte de mando, pero ya hablando de contactores, ¿verdad? Ya no hablamos de una joystick de un punto, sino de algo un poquito más elaborado y estructurado. Digamos, agregando ciertos conceptos que para mí, voy a ser sincero, considero que solo los podrían ustedes obviamente solucionar, pero bueno, también dentro de lo que es este proceso de estar a cargo de acompañarlos como instructor, un poco viene también darle estos tips para hacer un repaso y obviamente fijar cosas que quizás están dando vuelta en la cabecita y bueno, siempre viene bien refrescar, ¿verdad? Bueno, para eso lo que vamos a hacer, chicos, primero es, va a ser para mí una clase como siempre especial, porque me voy a estar moviendo de un lado para otro. Tengan paciencia, saben que siempre nos vamos, ¿cómo decir así?, arreglando, pero bueno, nos cuesta, ¿verdad? Bien. Bien, veo que acá, en este momento, ven el contactor. Voy a acercarme más. Vamos a acercarnos más. Creo que ahí, por ahora estamos bien. ¿Qué quiero que vean? Lo siguiente, chicos. ¿Sí? Yo voy a poner aquí mi tester. Esto sí lo puedo llegar a obviamente acercar. Voy a poner el tester en este momento en continuidad, ¿sí? Habilitamos continuidad y ¿qué quiero mostrarles? Bueno, habíamos comentado que básicamente el contactor tiene una parte metálica, que esa parte metálica está asociada a un resorte, y dicho resorte lo que hace es mantener este mecanismo hacia arriba, expulsándolo. Pero ¿qué sucede? Como el material que está asociado aquí tiene propiedades magnéticas, al recibir carga a la bobina, una de las propiedades que habíamos hablado de la bobina es el electromagnetismo. El electromagnetismo va a crear un campo magnético, o sea, el paso de la corriente por la bobina del contactor va a crear un campo magnético, y al recibir ese campo magnético, voy a apagar por ahora esto porque se está extendiendo la charla, ¿qué va a suceder? Ese material que tiene propiedades de magnetizarse, ¿sí?, va a pegarse con el campo magnético que realiza la bobina del contactor. ¿Y qué hace? Al pegarse, vence el resorte, hace una fuerza mecánica hacia arriba, ¿sí? Por eso, en una palabra, el contactor, cuando no tiene carga, podemos decir así, el resorte empuja hacia afuera, teniendo
todos estos polos, ¿sí?, abiertos. ¿Y qué sucede? Cuando la bobina comienza a recibir energía eléctrica y el paso de la corriente a través de ella, genera un fenómeno que se denomina electromagnetismo, que ya nosotros lo hemos nombrado. Ese electromagnetismo genera un campo magnético y el campo magnético pega el material de la parte superior del contactor hacia abajo, de esta manera, como yo lo estoy haciendo acá ahora manualmente, y al pegarse, lo que sucede es que va a cerrar los polos de corte vertical, o sea, este con este, que ahora está abierto, pasaría a cerrarse, este con este, que ahora está abierto, pasaría a cerrarse, este con este y este con este. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, vamos a hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es mostrar lo que acabo de hablar, o sea, en una palabra. Ahora sí voy a encender el tester, lo dejamos en continuidad y quiero que vean este detalle. En este momento, ¿sí?, como el mecanismo, ¿sí?, no está haciendo, la bobina no tiene corriente, al no tener corriente no tengo campo magnético y entonces ¿qué pasa? El resorte empuja hacia arriba. Al empujar hacia arriba, obtiene, ¿sí?, entre los polos, aparte una abertura, normalmente está abierto el mecanismo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo lo pego, sea eléctricamente, a ver, o sea manual, a ver si ahí lo voy a estimular con un pequeño buscapolo. Obsérvense esto. Yo voy a hacer ahora, con este buscapolo, el mismo efecto del campo inductivo. El inductivo lo que hace por medio del campo magnético es pegar esta parte de arriba hacia la bobina. Bueno, vengo acá y empujo. ¿Qué sucedió? Bueno, al bajar este mecanismo, ya no, por así decirlo, de una manera electromagnética, sino manual, estos polos se cierran. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí, van a ver. Vamos de nuevo. Perdón, tengo que empujarlo más, disculpen. Es medio complicado trabajar así con una mano y el todo colgado, pero ¿sí? Vamos a estos polos de acá, verificamos primero. Ahí está abierto, ¿sí? Realizo el mismo trabajo de el campo magnético, que sería pegar este mecanismo hacia abajo. Ahí está abierto. Perdón, saqué la aguja del tester afuera. A ver si ahí puedo. Sí, y vamos a probar de nuevo. El último. Acá también está abierto y cuando realizo manualmente el trabajo del campo magnético, o sea, pegar hacia abajo esto, ¿sí?, ustedes pueden ver que cambia de estado el tester. ¿Sí? Bien. Entonces, quería que vean eso, y para mí es muy importante. Pero ¿qué pasa? A veces, quizás de apuro, que no es que esté mal, uno puede tender como profe quererlos mandar a la práctica, pero no explicar cómo funciona la cosa. Y después uno lo entiende, ¿no?, porque lo va asociando. Pero está bueno detenernos acá a ver todos estos detallecitos, porque estos detallecitos, al comprenderlos, va a hacer después que el alumno, perdón, que el profesional, al momento de salir a la calle a trabajar, tenga las cosas más claras. ¿Sí? Y es más, ¿qué es lo que me importa de acá, chicos? A mí no me importa que esto ustedes lo sepan. ¿Saben qué me importa? Que lo sepan razonar, que es totalmente distinto. O sea, obviamente, para una cosa figurativa, en el momento de un parcial, va a estar bueno que ustedes digan, sí, bueno, no sé, que me hablen del campo electromagnético que pasa por la bobina, que genera
una fuerza magnética, y que esa fuerza magnética atrae una parte que vence el mecanismo de un resorte. Está bueno, ¿sí? Pero ponele, eso vos ahora lo entendés porque te lo estoy explicando. Puede darse el caso de que de repente lo prepares para un final y que lo veamos y lo nombremos un poquito a lo largo de la clase. Pero dentro de un par de meses vas a egresar. Y cuando terminás egresando y terminás realmente, por así decir, trabajando de electricista, puede darte el caso que justamente tengas mucho trabajo de automatización usando contactores, ¿verdad? Pero también, ¿qué caso se puede dar? Se puede dar el caso que lo hagas de vez en cuando, o sea, que de repente, no sé, tu mercado laboral, por tus clientes, sean netamente hacer trabajos a nivel de ¿qué? De instalaciones domiciliarias, y que pocas veces veas que te mandan a preparar un tablero de automatización. ¿Y a qué vengo todo esto? Que si yo logro que ustedes comprendan que usando el tester pueden verificar, sin que se acuerden de memoria, lo que es un normal abierto, un normal cerrado, y qué va a pasar con el contactor, ya con eso mi objetivo está dado. Porque no los estoy preparando y no los quiero preparar para un parcial o un final que es obvio que tienen que aprobar. Les tengo que dar las herramientas lo más sencilla posible para que al momento que ustedes salgan a la calle, queridos, más allá que haya pasado 1 año, 2 años o 3 años que hayan visto esta clase de automatización, digo, nada, pucha, a ver, ¿qué me ha hecho el profe? Y mirá, hace un montón que yo no hago automatismo. Y digas, pará, no, la cosa viene por este lado. No lo tengo que saber, lo tengo que razonar. ¿Y qué es razonar? Agarrar el test y hacer las mediciones para que todas estas cosas las tengas en cuenta. Y digas, pará, entonces era así. Va a estar abierto y fíjate, si yo manualmente acá empujo, estoy reemplazando el campo magnético de la bobina y se cierra y permite el paso de la corriente. Bueno, y eso es el razonamiento que yo quiero que ustedes tengan. Y por eso se lo estoy dando. ¿Se comprende? Bien. ¿Vamos con algo? Entonces, le voy a compartir el Word, donde nos habíamos quedado clases pasadas. Voy obviamente a la parte final, ¿sí? Y agregamos a esto. Bien. Vamos a decir, recordamos que el contactor tiene un resorte y una chapa. Vamos a poner un metal con propiedades magnéticas. ¿Sí? Cuando la bobina del contactor recibe corriente, ¿sí? Genera un campo magnético y dicho campo magnético atrae al metal que se encuentra en la parte superior del resorte y es atraído hacia la bobina por electromagnetismo, ¿sí? O sea, como consecuencia del paso de la corriente por esa bobina, y al mismo tiempo, cuando ese resorte es vencido, cambia los estados de normal abierto a normal cerrado, permitiendo la alimentación de la carga.
vamos a hacer una cosa. Esto por el momento lo vamos a desvincular, ¿sí? Y yo les voy a compartir ahora una pequeña fotito que tengo del contactor previamente preparada. Vamos a hacer así. Parte de pantalla. Denme un segundo y ahí estamos. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué quiero que vean? Vamos de nuevo. Es otra manera de mostrarlo. Creo que, bueno, la foto nos viene dando resultado a nosotros, ¿no? ¿Sí? Ahí vemos que tenemos marcado las partes de un contactor, entre las cuales, por ejemplo, esta que está acá en amarilla, está aquí en amarilla, es esa parte que yo justamente vencía en forma manual, ¿con qué? Con mi buscapolo, ¿sí? O sea, cuando no lo venzo manualmente con el buscapolo, o no estimulo la bobina del contactor, ¿qué ocurre? El mecanismo de resorte mantiene toda esta parte afuera, abierta, ¿sí? Bien. Cuando la bobina del contactor está estimulada, lo que ocurre es que el campo magnético o electromagnético en realidad, porque es electromagnético, el magnetismo base de electricidad, va a generar que el material que está acá arriba, que es magnetizable, reciba el campo magnético de la bobina y eso hace que se pegue hacia abajo. Y al pegarse hacia abajo, ¿qué ocurre? Bueno, que, por ejemplo, acá dice 1L1, en este momento, cuando no tengo estimulación eléctrica, está abierto. Pero luego se cierra con 2T1. Lo mismo aquí. 3L2, cuando este mecanismo está liberado, está abierto de su par, pero cuando se estimula eléctricamente la bobina, L2, 3, se asocia y permite continuidad ¿con quién? Con 4T2. Lo mismo pasa acá. 5L3 se encuentra cuando el mecanismo está abierto o liberado, sin continuidad con 6T3, pero cuando esto se activa por la estimulación de la bobina, permite el paso de la corriente, y lo mismo, ¿sí? En este caso, que es 13 normal abierto, que es NO, y 14 normal abierto. Normal abierto significa que está normalmente abierto, o sea que en estado de reposo significa que los polos del punto 13 al 14 no tienen continuidad, están normalmente abiertos, normal open, pero al momento de estimularse la bobina, de generar el campo magnético, se pega, ¿sí? Esa chapa con propiedades magnéticas hacia el contactor, vence el mecanismo del resorte y todos estos polos que vemos acá en la parte superior, ¿sí? Tienen corte vertical cerrado con estos de acá abajo, con su contraparte, ¿sí? A ver. Bueno, espero que lo puedan ver en primera plana y que les sirva la idea. Es una explicación por medio de fotos de lo que recién estuvimos explicando. A ver. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a continuar? Insisto y reitero. Insisto y reitero. Esto mismo que ustedes ven acá es lo que yo les acabo de mostrar con el contactor. Entonces, esto entiendo que es totalmente similar y que no genera ningún tipo de duda, ¿sí? Porque lo vieron por foto, lo vieron por una explicación teórica y a la vez lo mostramos por medio del test, ¿verdad? Bien. ¿Cómo vamos a continuar? Lo primero que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Bueno, voy a desvincular esto de acá, ¿sí?
Voy a cerrar esta foto y a la vez vamos a abrir otra foto. A ver si podemos. Ahora vamos a poder. Vamos al Paint. Hacemos archivo abrir. Y a ver, vamos a hacer contactor, pero bobina. Acá les quiero mostrar otra cosa. Les voy a compartir obviamente la foto para que la puedan ver en primera plana. Vamos a poner acá, ahí está. Ahí les va a aparecer. Ahí está actualizando la compu, ¿verdad? Bien. Estos chicos que yo les estoy mostrando, fíjense, acá vemos lo siguiente. Nos está dando la información. La información es que tenemos 2 puntos de la bobina, perdón, 2 puntos del contactor, ¿sí? Que hacen referencia a la bobina. Acá dice punto A2, que yo lo estoy mostrando en color negro. Acá tengo otro que vamos a mostrar en color rojo, que dice A1, y las especificaciones. Las especificaciones, que si lo leen, hace referencia a que este contactor soporta entre 24 y 26 volt para 50 Hz y, fíjense, una franja más amplia de 24 y 32 volt en 60 Hz. Voy a hacer una cosa, como no me gustó cómo aparece acá esto, lo voy a acercar más. Ahora van a ver. Para mí se ve bien a 2, pero a 1 no. Y como no se ve, les voy a hacer un acercamiento. ¿Sí? Si me permite el zoom. Vengo acá. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí? Ahí quiero lo vemos un poquito mejor, ¿verdad? Ahí se ve toda la información que le acabo de decir. ¿Sí? Entonces, eso a 1 y a 2, ¿qué terminan siendo, gente? Terminan siendo los extremos de la bobina. Esos extremos por los cuales, obviamente, vamos a partir nosotros de una ITM. De la ITM vamos a darle fase y neutro a nuestro transformador. Y a la salida del transformador voy a tener tensión en 24 volt, que sin importar cuál cable agarre, le doy a 1 y a 2, y es lo que, cuando tengo corriente dentro de esa bobina, va a generar ese campo electromagnético. Eso mismo que ven acá se los voy a mostrar ahora con un acercamiento de la cámara. Para mí lo mejor es la foto, chicos. Yo les puedo garantizar que cuando uno en la clase presencial muestre un contactor, no lo ven. Y muchas veces, por más que uno pase el contactor y dice, bueno, miren, no lo ubican. Esto es lo mejor, porque de esta manera no podemos fallar, ¿sí? Y ahora, para darle un poquito más de realidad, les voy a mostrar esto acá en el contactor que está marcado. Bien, perdón si se escuchó el ruido del mate tan fuerte, ¿no? Saben que el mate es mi debilidad. Bien, vamos acá. Que no se caiga la cámara. Y esto mismo que vieron, ojalá que se pueda ver, ¿qué es esto que está aquí? ¿Sí? O sea, fíjense, acá, para que se den cuenta, acá tengo el frente del contactor con, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 y 14, ¿sí? Que son los polos que mostramos. Acá tengo el mecanismo, ¿sí? Que se pega cuando el contactor está estimulado, cuando la bobina del contactor está estimulado. Y acá arriba, sí, les voy a mostrar, a ver, ojalá lo vean ahí. ¿Sí? Lo que recién les acabo de mostrar en la foto. Pienso que en la foto es mejor. Vamos a dejar a ver si se puede, si esto se acomoda. Bueno, ahí se lee a 2. Bien, a 1 por el momento no logro mostrarla. ¿Sí? Pero no importa, porque igual la fotografía es lo que vale. Lo que yo no quiero que ocurra es lo siguiente. Saben que intento dar clase con toda la humildad y reconociendo todos los errores que tuve, sobre todo cuando era estudiante. Yo siempre lo cuento esto.
dos cosas. Cuando yo me recibí de gasista, yo siempre digo, y es verdad, no me recibí, no fui a recuperatorio primero. Y también les cuento que cuando yo rendí la matrícula para electricidad, tampoco se me hizo fácil, me costó y mucho. ¿Y saben qué error cometía que no quiero que les pase a ustedes? Yo, y no quiero que les pase, quería conectar al iniciar acá las estimulaciones de la bobina. Y no, fíjense que la bobina no se conecta en la parte frontal del contactor. Sí, no se conecta acá. Acá que va las cargas. Sería si yo tengo, por ejemplo, trifásica, RST, entrada y la salida aquí, ¿de acuerdo? Aquí iría las cargas. Pero el mando del contactor va, lo voy a mover así despacito para que lo vean, voy subiendo, 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 va acá abajo. ¿Sí? ¿Se comprende? A ver si lo ven. Solamente para que lo vean, ¿sí? Para que vean que esto es A1, A2, ¿sí? O A2 o A1, es indistinto. Y acá volviendo para este lado tengo el frente del contactor. Para que no les ocurra lo que me ocurría a mí cuando era alumno. Porque estas cosas son tan básicas que nunca nadie las explica. Y no explicarla hace que, por ejemplo, una persona como yo, que había arrancado tan de cero en electricidad, cometiera errores. Y no quiero que le pase a ustedes. Por eso tanto el pelear con los acercamientos, con pelear con las fotitos y repetir algo que ya se explicó, pero que quiero que lo entiendan. Porque entendiendo esto, garantizamos después que no haya metida de patas. Pero si yo doy entendido que esto ustedes lo saben, capaz muchos de ustedes nunca vieron un contactor. ¿Y qué pasa? El instituto, o en este caso el profe, los deja colgados. Y es lo que no quiero que les suceda. Bien. Les voy a mostrar algo que yo ya había preparado, que es una tontería, pero que es básicamente lo que acabo de anotar también en el Word, ¿verdad? Pero para que lo vean. Entonces, vamos a quedar con esto. Si yo desarmaría un contactor, vamos a decir que el contactor tiene una bobina cuyos extremos son A1 y A2, y sepan esto, podrías poner fase, neutro, neutro y fase sin problema, ¿de acuerdo? Porque no tengo polaridad. Entonces, esto vendría a ser el mecanismo que se acuerdan, yo empujé. Abajo de este mecanismo hay un material que tiene la propiedad de magnetizarse. Entonces, cuando la bobina no recibe ni fase ni neutro, cuando la bobina no está estimulada, este resorte, ¿qué sucede? Empuja hacia arriba. Lo mantiene así. ¿Se entiende? Hacia arriba, como está ahora, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Por otro lado, cuando yo, que lo voy a hacer así, en este caso, en mi tablerito, tengo un enchufe. Del enchufe voy a sacar fase y neutro a la térmica, y activo la térmica, un cablecito va a dar estimulación a la bobina a la fase, otro neutro, ¿y qué va a pasar? Por esta bobina va a haber corriente. Cuando un conductor recibe corriente, hay dos cosas que genera. Genera calor y genera electromagnetismo. Electromagnetismo. Y este electromagnetismo va a generar un campo magnético que a este material de aquí que tiene propiedad de magnetizarse, ¿sí? Se pega hacia abajo. Y al pegarse hacia abajo, todo esto de aquí, L1, L2, L3 y este normal abierto, permite el paso de la corriente en concepto de carga hacia la parte inferior. Esto, chicos, así, les puedo asegurar que no lo puedo explicar en una clase presencial. O sea, lo puedo verbalizar, pero no se puede explicar de la misma manera de que se realiza compartiendo, por ejemplo, la foto que vimos antes, ¿sí? Que es la que de nuevo les voy a compartir, ¿sí? Porque es lo que estamos viendo. Insisto. A ver, acá vamos de nuevo.
¿sí? Y ya vamos redondeando este conceptito, ¿sí? Estimulamos la parte de la bobina, que está acá abajo, que acá ustedes no la ven, pero está bueno que no lo vean, por eso fíjense, lo mostramos de esta manera. Sí les voy a mostrar algo yo. Total, esto lo podemos poner y sacar sin problema. Visto de frente, fíjense. Ya lo voy a poner acá, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Como la foto está sacada recién del contactor, los cables que van a ver de la bobina en la foto son estos dos cables color azul, ¿sí? En la foto de frente. Acá no se nota, no me importa que no se note, es a propósito, ¿sí? Son este cable y este cable, ¿sí? Son los cables por los cuales, en una palabra, miren, vamos a hacerlo así. Yo voy a tener acá fase neutro. Como esto funciona en 24 volts, que tiene que ir desde aquí, tiene que ir por esta bornerita, tiene que llegar al transformador, y del transformador, del lado del secundario, que trabaja en 24 volts, porque fíjense, este transformador tiene una entrada de 220 y una salida en 24, esa salida en 24 voy a asociarla ¿a qué? A la bobina de este contactor. Pero ¿por qué lo asocio de la bobina de este contactor? ¿Sí? Perdón que acá no se ve muy bien, pero ya igual lo estamos explicando. Porque este contactor funciona en 24 voltios. Entonces, eso es lo que genera el campo magnético correcto para que no se queme la bobina de este contactor y mecánicamente el campo magnético pega, ¿sí? La parte magnetizable por el campo magnético de la bobina y cierra 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6, 13 con 14 y ahí es donde va la carga. ¿Sí? ¿Se comprende? Y yo les había mostrado algo que les voy a volver a mostrar aquí. Que esos cables del contactor, para que ustedes lo vean, visto de frente el contactor se ven atrás. A ver, vamos a compartir la fotito. ¿Qué me hago referencia de eso? De esto. Vendrían a ser este cablecito de acá, que está atrás, que acá marco en negro, y este cablecito, acá lo hago por arriba porque si lo marco abajo se superpone con el de la carga. ¿Sí? ¿Se entiende? Esos dos que están en negro, que están marcaditos en negro, también lo puedo hacer si quieren así, para marcarlo más, este y este, ahí lo van a ver un poquito mejor. Son los cables que alimentan a 1 y a 2 en la bobina. ¿Se comprende? Eso no son carga, son los cables que le van a dar a la bobina la corriente para que al estimularse genere el campo magnético y ese campo magnético atrae la parte magnetizable, pega y ahí permite el paso de la carga de la parte superior a la inferior del contactor. Bueno, bien, esto está. ¿Qué otras cosas quiero que vean? Bien, otras cosas que son básicas, pero por ser básicas no dejan de ser obviamente interesantes. Lo que les voy a plantear es entonces ahora lo siguiente. Bueno, primero vamos a pensar así. Les voy a mostrar, ya que voy a agarrar, voy ahora a conectar todo esto y les voy a demostrar que funciona. Bien. Ahí acabo de enchufar justamente, digamos, la térmica, ¿ven? Esta térmica, tic, 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 lo mandamos allá. No sé si se ve o no, pero bueno, es lo de menos. No voy a estar mintiendo con esto. Y obviamente, en este momento, ¿qué ocurre? El contactor tiene la bobina sin magnetizar.
magnetizar. Ahora, le damos paso de corriente y ¿qué va a suceder? El mecanismo se pega. ¿Qué significa que se pega? Bueno, esto que acabamos de mostrar aquí, que este material magnetizable, cuando la bobina recibe fase y neutro, esta bobina genera el campo magnético y ¡plac! El campo magnético atrae esta parte magnetizable venciendo este resorte. Y al vencer el resorte pasa toda esa explicación del cambio de normal abierto a normal cerrado en lo que vendría a ser las partes del contactor que habíamos mencionado, ¿verdad? Me refiero a 1,2, 3,4, 5,6 y 13,14. ¿Sí? Bien, creo que con esto más o menos tenemos una noción de lo que les quiero decir. Bien, ahora vamos a ver y hablar otras cosas. No se vayan. A ver. Bien. Lo primero que voy a hacer es, a ver, quiero ver si esto de electromagnetismo lo escribí o no en el apunte. Sí, bien. Le voy a compartir el Word y a la vez vamos a trabajar con la pizarra para tener dos frentes de trabajo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Primero lo que voy a hacer, como siempre, saben que como se tarda en secar la pizarra, es recomendable que vaya borrando para luego, cuando lo necesite, que me permita escribir la fibra, porque si no, me pone de mal humor. Bien. Bien. Vamos a dejar que esto se seque y vamos a hablar de algunas cosas. ¿Sí? Chicos, vamos a recordar lo siguiente. De transformador. ¿Recuerdan esto? Y si no, obviamente lo comento, que el transformador es un dispositivo que realiza aumento o disminución de la tensión, no de la corriente. Pero tiene una característica. Pensemos así. Que en el primario y el secundario devuelve la misma potencia. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Vamos a decir un poquito más. Que si yo voy a tener de un lado el primario, ¿sí? Y voy a poner cualquier número, ¿eh? De este lado me da, por ejemplo, 125 watts, por decir así, ¿no? Insisto, estoy poniendo cualquier valor, por favor, no lo tomen como un ejemplo real. Del secundario
también voy a tener 125 watts. Pero ¿cuál es el tema? Vamos a imaginarnos que lo que tenemos acá, como es en este caso, es un transformador que lo que hace es disminuir la tensión, como si que de la térmica tengo 220 volts, ¿sí? Y sé también, porque para eso lo compré, ¿no? A la salida tengo 24 volts, entonces lo que va a hacer acá es aumentar o disminuir esa corriente. ¿Qué quiero decir? Vamos a verlo de esta manera. Yo tengo 125 watts, ¿sí? Y por la ley de Watt nos termina diciendo que voltios por intensidad es igual a watt. ¿Recuerdan? Clase 8, creo. Por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo realizo esta división de esos 125 watts que supuestamente tira, en este caso, no este transformador, un transformador ficticio que hice de ejemplo, al dividirlo por los 20 me va a decir la corriente que tengo. Voy a hacer matemáticamente la cuenta solamente para que ustedes lo vean. Voy a poner acá y compartir la pantalla. Esto también les va a servir. Venimos aquí, ponemos acá y ahí compartimos. ¿Sí? Y observen esto. Lo voy a poner en el medio para que hagamos todo y entonces fíjense. ¿Qué tengo? Ley de Watt. Watt nos dice que la potencia es igual a la tensión por la intensidad. Pero también de ese despeje puedo terminar diciendo, sabiendo en este caso que yo puse de datos porque se me ocurrió la potencia, ¿cómo saco la intensidad? Intensidad va a ser igual a potencia dividido a tensión. Bueno, mis niños, yo sé que en el primario la potencia es 125 y que la tensión de entrada es 220 volts, entonces me va a devolver acá una intensidad de ¿cuánto? De 0.56 amperes, por lo cual aquí hago edición, copiar para no meter la pata y que vean que está metido, que esto lo estamos haciendo correctamente. Me va a devolver este transformador en el primario, lo voy a obviamente achicar, ¿no? Voy a redondear porque con 0,5 está bien. ¿Sí? Me va a devolver ¿qué? 0,5 amperes para el primario del transformador. Pero bueno, profe, pará, esto es el primario y en el secundario, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo. Vamos a decir que dice, en este caso real, que pusimos de ejemplo, que estamos trabajando con un transformador de 24 volts salida en el secundario, y por lo cual, chicos, puedo hacer la misma operación. Fíjense, vamos a agarrar, poner aquí, esos 200, perdón, vamos a poner aquí, disculpen, primero vamos a poner en cero, esos 125 watts, y yo sabiendo que ese transformador disminuye de 220 a 24, si a la vez que la intensidad la voy a sacar por esta ley de Watt como Watt dividido tensión. ¿Qué se repite? Y, profe, vos dijiste en aquella clase de transformadores que esta potencia del primario es igual a la potencia del secundario. Excelente. Esto es dato. Ya sé que es 125 watts. ¿Y qué tensión de salida tengo? Y, profe, el contactor es de 24 volts, entonces se supone que compré uno de 24 volts. Excelente. ¿Y qué corriente puede soportar? Bueno, sencillo, esos 125 watts dividido esos 24 volts te devuelve, en este caso, 5.2, hago edición copiar, y lo pego acá. Y lo acomodamos, ¿no? 5.2, ¿qué? ¿Kilo de pan, profe? No, amper. Muy bien. ¿Y para qué hice todo esto? Profe, por esto lo vimos 20 veces. ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún concepto práctico? Sí, tiene un concepto práctico. El concepto práctico que yo quiero que entiendan es este. Que en una palabra, nosotros vamos a tener que
aprender la relación que, en este caso, en este transformador, que termina siendo un transformador para un circuito MVTS, ¿por qué? Porque es un circuito que va a trabajar en 24 volts, un circuito de muy baja tensión, sin puesta a tierra, muy baja tensión, sin puesta a tierra, MVTS. ¿Qué tengo que reconocer yo? ¿Cuál es el primario y cuál es el secundario? Porque recuerden, si yo meto la pata en esto, ¿qué va a suceder? Voy a volar el contactor y no me tiene que pasar eso. No les tiene que pasar eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo me voy a dibujar algo acá que ya lo hice en transformador, pero que ahora lo vamos a ver, se integra en la aplicación de contactor. ¿Qué es esto? Bien, vamos con esto. Y voy explicando todo lo que he agregado ahí. Primero, ¿sí? Primero, recordamos. La ley de Watt no decía esto, lo que está acá. ¿Sí? Watt nos decía que la potencia es igual a la tensión por la corriente. ¿Sí? Esa es la ley. Pero por un lado yo sé a la vez que tengo un primario, un devanado primario del transformador, ¿sí? Y un devanado secundario del transformador. Entonces, ¿qué es importante acá? Lo que yo primero les voy a ver, ahí lo ven mejor, chicos, miren. Por acercar estaba metiendo la pata, ¿eh? Por si acaso los muestro, devanado primario acá, ¿sí? Se ve todo, devanado secundario. ¿Sí? Sacado de esta ley, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué quiero mostrarles acá? Dijimos, ¿cómo es la potencia en el primario y en el secundario? Ah, es igual, profe, entonces, el valor que tengo acá, en watt, en el primario, es el mismo que voy a generar en el secundario. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Se continúa. Y la pregunta es esta. ¿Qué pasa con las tensiones? Y, profe, mira, yo por lo que veo, vos estás agarrando, enchufando de la térmica, acá entra fase y neutro, tenés 220 de diferencia de potencial, ¿y eso a dónde lo mandás? Lo mandás al primario. Entonces, hay una parte del transformador que tiene o que recibe una diferencia de potencial de 220 volts. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cómo continúa esto? Y bueno, profe, que hay otra, que es la salida del transformador, que es la de acá, que va a alimentar a la bobina. Y que la bobina, vos nos habías dicho, y nos mostraste por medio de la foto, por más que no se ve acá, que acá decía 24 volts. ¿Sí? Perdón que no se ve muy bien, pero demostró dónde va la bobina, para recordar. Ah, entonces, ¿cómo es esto? Y bueno, es así. Sí, la potencia es igual de los dos lados, ¿sí? En el primario y en el secundario, y yo sé que acá tengo justamente una tensión
en el primario de 220 y otra de 24, nosotros vamos a razonar esto, que como esta potencia no varía, aquí va a ser una tensión grande con una intensidad chiquita. Pero, ¿qué pasa? Para que esa intensidad sea chiquita, voy a tener que tener una resistencia grande. Vamos de nuevo. Potencia, tensión, intensidad. Esto es lógico. Para que haya poca corriente, ¿qué requiero? Una resistencia grande que se le oponga. Bien. Y cuando vamos en el secundario, ¿qué ocurre? Y ocurre lo contrario, profe. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo contrario? Y bueno, mirá, sigue siendo 125 watts la potencia. Y la tensión, y profe, ese contactor, esa bobina trabaja en 24. ¿Y qué pasa entonces? Y mirá, acá tenía una tensión de 220 en el primario, acá en el secundario tenés una tensión de 24 volts, y entonces, ¿qué sucede? Como siempre la potencia es igual aquí y aquí, la compensación, esa disminución de tensión, se compensa con una elevación de corriente, con una I grande. Y si tengo una elevación de corriente, ¿cómo tiene que ser la resistencia? Y tiene que ser menor. Tensión grande en el primario, en el caso de un transformador reductor. Chicos, estamos hablando de este ejemplo. Transformador reductor. Potencias iguales en primario y en el secundario. Tensión grande en el primario genera una corriente chica. Y para que esa corriente sea chica, tengo que tener una resistencia grande. Bien, excelente. Y vengo para acá y digo, se repite la potencia. Pero ¿qué pasa? Y la tensión acá es chiquita. Y si la tensión es chica, ¿cómo hago para esto, para que esta relación matemática se mantenga? Y bueno, profe, no queda otro que la corriente sea grande. Ah, bueno, la corriente es grande. Y si la corriente del secundario, que es esta I grande, por eso está grande, es más grande que esta I pequeñita, ¿qué va a suceder con esta resistencia de acá? Y, profe, si agrandás la corriente, tenés que tener menos oposición. Y para tener menos oposición, ¿qué tenés que tener? Menos resistencia. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, como consecuencia de todo lo dicho y visto, que a esto quiero llegar. Como ya dimos transformadores, esto está visto y para nosotros es simplemente un repaso, pero un repaso que se pone bueno, porque ya no lo estamos viendo separado, ya lo estamos aplicando en un contactor. ¿Se comprende? Y esto es lo lindo de esta clase, que lo viejo vuelve. Y fíjense que yo les había comentado, en la clase número 1, yo les había definido la tensión como la diferencia de potencial. Después, cuando llegamos a ver bobinas y transformadores, le dije, chicos, ojo, es muy importante a esta altura del curso, ya habían pasado varios meses, que sepan que en realidad dentro de la tensión hay otro fenómeno, que es el campo electromagnético. Y que del campo electromagnético, cuando hablamos de campo electromagnético aplicado en alterna, viene otro principio que es el principio de la inductancia, que es el principio que ocurre en el transformador. Solo, insisto y reitero, en alterna. Profe, ¿cómo es eso? No existe inductancia, no existe electromagnetismo, perdón, en corriente continua o en corriente directa, que es lo mismo. Sí, existe electromagnetismo en corriente continua y en corriente directa, pero la inductancia, esa posibilidad de que el campo magnético
pase de un inductor a un inducido y que con ese campo magnético se arrastre la diferencia de potencial y que genere corriente, solo ocurre ¿en dónde? En la corriente alterna. En la corriente continua tengo, obviamente, campo magnético, tengo electromagnetismo, perdón, guardé 10 segundos porque me decía conexión inestable. Cuando me dice conexión inestable, me quedo haciendo cualquier tontería, menos hablando, porque sé que posiblemente no se escuche bien la clase, ¿sí? Por eso sepan entender esos silencios que lo voy viendo acorde a lo que me va mostrando el panel de la grabación. Les decía, entendiendo entonces de que el electromagnetismo es un fenómeno de la electricidad, sea directa, continua, que es lo mismo, o alterna, siempre tengo electromagnetismo. O sea que siempre cuando en un cable, en un devanado eléctrico yo pase corriente, el electromagnetismo y la propiedad magnética de atraer algo va a existir. Pero la inductancia es un fenómeno que solamente ocurre, ¿en qué? Ocurre al estimular un devanado, una bobina, por decirlo así en bruto, con corriente alterna. Y no pasa con corriente continua. Vamos a reiterar. Electromagnetismo se aplica a todas las electricidades, alterna y continua. Pero la inductancia es un concepto que solamente ocurre hablando de corriente alterna. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que quería marcar. Porque son conceptos que hasta realmente a veces yo no me doy cuenta y los tiro como la misma cosa. Pero no es lo mismo. Y le explico por qué. Lo tiro como una misma cosa porque, obvio, trabajamos con corriente alterna. Pero en realidad les tengo que explicar las cosas como realmente son. Y hay que separar electromagnetismo de inductancia. ¿Sí? Bien. ¿Cómo iremos hasta acá? ¿Con qué vamos a continuar? Con lo que vamos a continuar es lo siguiente. Entonces, para que ustedes lo vean, ¿se comprende esto que les acabo de decir? Entonces, que en una palabra, fíjense, yo sé que esta bobina trabaja en 24 volt, ¿sí? Estaba verificando que esté desenchufado, a ver si meto la mano y me quedo pegado, ¿no? Bueno, le decía, esta bobina trabaja en 24 volt. Como trabaja en 24 volt, fase y neutro, cuando yo permito el paso de la corriente, viene primero a esta bornerita. Acá tengo, obviamente, el primario del trafo, que el primario del trafo, fíjese, ¿qué característica tiene? Esta. Primario, una tensión grande y una resistencia grande. Ojo, hablando de un transformador que disminuye la tensión, porque de 220 lo salteó a 24. Si no, sería al revés, chicos. Es decir, tendría un transformador que eleva la tensión, se va a dar lo contrario. Se va a dar que esta resistencia sería más chica que la otra, pero no me quiero meter ahí porque no es el caso, y no es lo que lo vamos a aplicar. Ya eso se vio en transformador. Olvídense o lo buscan, pero no voy a volver a eso porque fue clase dada. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con esta idea. En este transformador que disminuye la tensión, del lado que tengo los 220 volt, tengo una R, una resistencia que es más grande que ¿cuál? Que la que tengo en el secundario. Entonces, ¿cómo hago para determinar, por medio de mi amigo, que no sé dónde lo dejé, el tester, cuál es el primario y el secundario? Sencillo, midiendo las resistencias del transformador. Bueno, se vuelve a hacer. Ponemos aquí, obviamente, en ohm, ¿sí? La verdad que intento mostrarlo, pero es anecdótico, porque esto ya lo tienen que saber. Lo encendemos, ¿sí? Ojalá pueda yo hacer que esto se vea correctamente, porque obviamente como tengo que poner mi mano aquí, no puedo, digamos, mostrarlo, ¿no? Mucho. Entonces, fíjense qué voy a hacer. Lo primero que voy a hacer acá
es lo siguiente. Yo sé que estos cables, ¿sí?, van al primario. Y a propósito, chicos, los voy a soltar, los voy a liberar para medir que la resistencia que hay allí. Bueno, a ver. Mira, acá me estaba equivocando. Un poquito acá. A ver, otro poquito acá. A ver si ya zafó. Este ya está, este ya está. Entonces, fíjense. Sí, voy a agarrar, a ver. Espero no meter la pata. Capaz que acá se ve un poquito mejor. Y me ven tiempo para verificar. Estos son los dos cables del transformador. Yo voy a apoyar acá el tester, creo que acá se va a ver todo. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Y qué voy a hacer, mis niños? Agarro el tester, está en on, ¿sí? Mido acá y vamos con esto. Acá mido uno, ojalá que no se caiga. Sí, acá mido el otro y obtengo un valor de 26.5 ohm, más o menos, no importa que varíe, ¿sí? 26.5 ohm. Bien, a ver si puedo mostrarlo un poquito más cerca, si no, a ver, ahí está. Creo que sí, sí, estos son los cables, pero lo que me importa es que vean la medida, ¿sí? 26.6.5. ¿Estamos? Entonces vengo acá y fíjense, esto lo voy a liberar, ¿sí? Pero lo voy a anotar acá. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Primero, vengo acá y voy a anotar. Vamos al Word, para que ustedes lo vean. 26.5 ohms, le digo. $26.5, más o menos, no importa. Aunque fuera otro número, lo que importa es la determinación de otra cosa. ¿Y ahora qué vas a hacer, profe? Y bueno, ahora vamos a medir el otro. Pero ya voy a poner, que un valor, ¿sí? Me dio 26.5 ohms. ¿Sí? Y del otro lado, tengo los otros cables. Entonces, ¿qué es lo que hago? Libero de acá, me vengo para este lado, lo apoyo nuevamente aquí. ¿Y qué pasa? Y, profe, bueno, si recordamos bien, fíjate, en teoría, bueno, lo primero que voy a hacer es esperar conectarlo bien, porque cámara de por medio me queda medio tras mano, ¿no? Pero voy a reconectar estas cosas que liberé recién. No me gustan los pelitos del cable, se ve que le pegó un tirón, ¿eh? Pero bueno, vamos a probar si funciona después, en breve. Esto lo voy a sacar porque esto va al piso acá, se lo juro. Porque me conozco, ¿eh? El autoconocimiento es algo buenísimo, chicos. Cuando uno sabe que es medio atolondrado, y bueno, hacete cargo, profe. Total. Bien, esto ahí parece que mordió. Y vamos a ponerlo acá. Ponemos un poquito más. Ya va para adentro. Y parece que mordió. Parece también que mordió. Insisto, según... Entonces agarramos dos cables, los medimos y nos dio este valor ómico. 26,5. Bien. Pero al mismo tiempo tengo dos cables más. Y vamos a verificar, porque obvio, el profe puede meter la pata. Entonces, nos acercamos un poquito más acá. Yo lo voy a meter en contexto, pero lo voy a correr, les voy a mostrar que estos dos cables que están acá, los azules, son los que vienen a donde, a la bobina del contactor, que no tienen por qué verlo ahora, pues ya la mostré por foto, se alimentaba a 1 y a 2 con 24 volts. Yo lo apoyo acá, no importa que no lo vean, pero lo voy a desvincular. Para desvincular, esto sí es importante, fíjense, los tornillos
que afectan a la bobina son estos de acá. Esto es muy importante. No estos, estos 13, este es 14, ¿sí? Pero a ver si lo voy moviendo despacito, 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 vienen a ser estos de acá. A1 y A2. Este es A2, este es A1, ¿sí? Yo lo muestro, pero lo apoyo por trabajo. Bien, entonces esto acá venimos, lo soltamos, ¿sí? Despacito. Tiene adentro una especie de morsetita, no es nada nuevo, Esto es, aunque les parezca mentira, muy similar a las morsetas que tienen las ITM. Liberamos, a este le falta un poquito más, está bien mordidito, ahí está, ahí sacamos, ¿sí? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y lo mismo, profe, tenés que medir la resistencia. Muy bien, vamos a medir la resistencia. Vamos a poner acá de nuevo el tester, apoyamos aquí arriba, esperamos tener la suerte que no se caiga. Toma estado, agarramos los otros dos cables y vamos a medir esa resistencia de acá, ¿sí? Uno lo ponemos aquí, el otro lo ponemos aquí, y vamos a ver qué valores nos tira. A ver. ¿Sí? Bueno, lo estoy midiendo, les acerco, y aproximadamente, acá lo ven, denme un segundito, lo busco así, le busco por la luz, dice 0,6. ¿Sí? 0,6, 0,7. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primero anotar. Esto lo saco. Venimos de este lado. 0,6. Entonces vengo aquí y anoto este valor. 0,6, ¿qué? ¿Kilo de pan? No, profe, ohm. Ah, bueno. Entonces, fíjense esto. ¿Y qué nos demuestra? Nos demuestra lo que habíamos comentado. Primero lo vamos a anotar acá, en el Word, ¿verdad? Vamos para acá. Les comparto este Word. 0,6. 0,6 ohm. ¿Cuál es el tema aquí? El siguiente. Ahora sí les libero, ya lo vieron escrito. ¿Qué habíamos dicho? Que en el primario, cuando tengo, como este es un transformador reductor, tengo una tensión mayor, tengo una corriente menor, pero para que esa corriente sea menor, que tengo una resistencia mayor que a la del secundario. Donde ocurre lo contrario, donde tengo una tensión menor, una corriente mayor, y al ser mayor la corriente, esa resistencia tiene que ser menor. Y por eso, del lado del secundario, obtengo estos 0,6 ohm, porque tengo una gran corriente y una pequeña resistencia, en una tensión pequeña, y aquí, en el primario, ¿qué es lo que tengo? Tengo una tensión mayor, una intensidad o corriente más pequeña, y como esa corriente es pequeña, que tengo una resistencia mayor, que es esto 26,5, que se opone al paso de la corriente. ¿Se comprende? De esta manera determinamos cuál es el primario y cuál es el secundario para no quemar el transformador, porque si lo enchufan al revés, no tiene falla. Se quema al momento. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a enchufar nuevamente todo esto para verlo y que lo vean funcionar una vez más. Y vamos a hacer otra cosa. No, antes vamos a ver otra cosa. Bien, chicos, les voy a compartir algo que es un buen dato para que ustedes tengan en cuenta.
medición estimada, porque esto va a depender del tester y qué tal tan cagado a palo esté el contactor, de la bobina de 24 volts de un contactor. ¿Qué quiero decir? Bueno, resulta que vas a un cliente y cuando vas a ese cliente ocurre que tiene un contactor viejito, pero no, sino que funciona, pero obvio, de tanto meter mano un electricista y otro, ocurre que toda la parte impresa no se ve. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vos no sabés, en realidad, en ese contactor si va si es de 24, de 110, de 220 o qué. Entonces te podés, por medio del valor estimativo de la bobina del contactor de 24, saber darte cuenta si eso no es. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo he explicado recién, pero en el contactor. Venimos acá, ¿sí? Vamos a poner en este lado, ¿sí? El contactor, vamos a poner aquí el tester y observen. Lo único que realizamos es esto. Pongo aquí, mido, obviamente una cosa, fíjense. Perdón, lo voy a poner liberado para que lo vean. Observen esto. Lo que hago es, ven que no tengo ningún cable. En la bobina no tengo ningún cable. No tengo ningún cable, ¿sí? En A1 y en A2. Pongo el tester en medición de medición de ohm, de resistencia, y mido aquí, espero me salga. A ver, utilizo estos bornes. A ver si mide algo aquí. Espera un segundo. Ahí está. Y por ejemplo, en este momento, espero estar apretando bien, sí, me dice que la bobina de 24 volt tiene una resistencia estimada, chicos, estimada, ¿sí? En 7,1 ohm. Ahí se ve, ¿sí? Quiero que vean que acá estoy midiendo, ¿sí? Perdón que tapo con la mano, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿ven? Fíjense que no estoy midiendo los bornes de la carga, sino estoy midiendo la bobina, ¿sí? A1 y A2, ¿sí? Ahí lo quito para que lo vean. No es acá, es acá, ¿sí? Bien. Entonces pongo y comparto. Medición de resistencia de bobina de 24 volts estimado en 7,1 ohm. Y con eso vamos a finalizar la clase del día de hoy. Decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda el profe Cristian, deseo que estén espectacular, ¿sí? Hicimos una integración de todos los conocimientos, revísenlo, todo esto está dado, tendrían que sacarlo de uno, y gracias por dejarme hacer lo que me gusta, que es enseñar lo poquito que uno sabe. Chau, chau, permiso.